Perdón. Y acá hay algunas vistas relacionadas con microredes. Estas son justamente vistas de Laguna Grande, en Paracas. Los paneles en proceso de instalación. Son paneles solares policristalinos de 250 vatios. Ahora la tecnología también ha mejorado muchísimo en estos 5 años que han pasado y ya no pensamos poner paneles tan chicos. Usamos paneles de 360 vatios y ahora último de 440 y están saliendo, como vamos a ver más adelante, de 660 vatios. Van creciendo en tamaño, también buscando economía de escala de la fabricación y también eso trae beneficios para el que los instala, porque instalar un panel solar de gran formato cuesta un poco más que instalar uno de pequeño formato, pero instalar uno del doble de tamaño no cuesta pues el doble, ¿no? Cuesta un poco más, pero entonces ahí hay un ahorro también que se refleja en los costos de los soportes de aluminio, el acarreo la instalación. Aquí vemos las turbinas eólicas de 3 metros de diámetro, de 5 palas. Son unas turbinas importadas de China con imanes permanentes que están dando un buen servicio. Hemos tenido algunos problemas con una de ellas por una falla en la conexión que ocasionó que se quemara el bobinado del generador. En este caso, las turbinas están montadas sobre el local comunitario, sobre esta misma superficie donde están los paneles. Más allá están las turbinas, porque estamos en una reserva, entonces preferimos no tener problemas con instalaciones sobre el suelo, que implica pues intervenir, ¿no? Hemos intervenido en un local, en el techo de una construcción ya hecha, pues, ¿no? No es usual y no nos gusta mucho instalar turbinas en los techos, pero aquí nos hemos visto forzados a hacerlo así, ¿no? Además, bueno, han funcionado bastante bien. Y aquí vemos una microred que también se podría calificar como híbrida, pero no hay viento, esta es la selva, en Tambopata, y es fotovoltaico diésel. Aquí tenemos 8 kilovatios de paneles solares, de 270 vatios también, y aportan a esta consola de la microred. O sea, este es el núcleo de la microred. Acá tenemos las 16 baterías de ciclo profundo, los 3 inversores que están conectados en estrella para que dé un suministro trifásico y un transformador para adecuar el voltaje que producen los inversores al consumo de este hotel, ¿no? Y el diésel también está presente como complemento. Esta operación era 100% diésel, ahora el diésel entra esporádicamente para apoyar la generación de energía eléctrica cuando no hay suficiente sol, especialmente en la época de lluvias, ¿no? Ya, bueno, eh, me preguntan por qué hay 2 inversores en este esquema. El, estos inversores están entrelazados, ¿no? Funcionan como uno solo en este caso. Si queremos conectar, si queremos abastecer más potencia, tenemos que poner más capacidad de inversores. Y es conveniente hacerlo de manera modular, ¿no? Es mejor y es más seguro poner 2 inversores de 5 kilowatts que un solo inversor de 10. Porque si falla alguno, bueno, nos queda el otro por lo menos, ¿no? Y están interconectados por cables de comunicaciones con el objetivo de que funcionen en fase, ¿no? Si queremos conectar 2 inversores, tenemos que comunicarlos, decirle, oye, por si acaso estás conectado a otro, para que sincronicen su generación, ¿no? Es algo parecido como a un baile sincronizado, ¿no? Eh, si alguien baila solo, bueno, puede bailar como un baile rítmico, como mejor le parece, dentro de la frecuencia que él considera correcta. Pero si quiere bailar con otra persona este baile rítmico, los dos tienen que estar comunicados para que hagan no solamente el mismo baile, sino que al mismo tiempo, ¿no? En lo que se llama en fase.
y eso se logra a través de cables de comunicaciones entre los dos equipos. Entonces se establece uno que es el máster y el otro que es el seguidor, o que se le llama slave, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Entonces aquí tenemos dos inversores que suman 10 kilowatts, ¿no? Y también en este caso que estos equipos integran los controles fotovoltaicos, se hace necesario poner dos porque la capacidad de paneles solares excede lo que puede manejar uno solo, ¿no? Por eso se han puesto dos unidades, para que uno se encarga de 12 paneles y el otro de los otros 12. Entonces hay dos controladores que aportan hacia la batería. Y en este caso de Tambopata hay tres, porque se quiere un suministro trifásico, ¿no? Entonces cada inversor de estos se encarga de una de las fases. Cada uno dibuja una onda que está desfasada de la otra 120 grados, ¿no? Para generar la triple onda del suministro trifásico. Y eso también se logra pues con comunicaciones y programación, ¿no? Se les dice, oye, tú eres la fase 1, tú eres la fase 2 y tú eres la fase 3. Y quedan comunicados así y ya hacen su trabajo de manera sincronizada. Bueno, entonces aquí vemos algunas pautas. En el caso de microredes rurales, ¿cuál es la secuencia correcta para hacer un proyecto de estos, ¿no? De electrificación rural? Que es algo, por lo menos en el Perú, que se necesita muchísimo. En nuestro país hay una importante fracción de la población que no tiene servicio eléctrico, más o menos 6 a 8%. Es una cifra todavía bastante indeterminada, ¿no? Con un alto grado de incertidumbre. No me consta que se haya hecho un censo eléctrico, ¿no? Y se vea cuántas personas no tienen el beneficio del suministro eléctrico. Pero entonces esa brecha de electrificación en nuestro país se puede cubrir con microredes eléctricas, es lo que nosotros impulsamos, ¿no? Y este proyecto de Paracas también está encaminado a ello, ¿no? Demostrar que las microredes eléctricas se pueden gestionar de manera local, comunitaria, y que pueden ser sostenibles en el tiempo y proveer de energía a lugares remotos, a diferencia de lo que podría ser un proyecto de extensión de red, que muchas veces sale muy caro porque hay que recorrer mucho camino en terreno complicado, o sea, gastar mucho dinero en hacer la línea eléctrica que llega al pueblo para finalmente abastecer unos 30 consumidores o 30 servicios que consumen poco, ¿no? Consumen iluminación, televisión y algunos artefactos. Entonces, la facturación de esos suministros va a ser bastante baja y el periodo de recuperación de la inversión de la línea eléctrica que se tendió va a ser excesivamente largo. Y la otra es la operación de grupos electrógenos diésel, que, bueno, es bastante costosa y sujeta pues a problemas de suministro de combustible, mantenimiento, contaminación también y ruido, ¿no? Entonces las microredes realmente ofrecen una muy buena opción. Entonces, ¿qué pasos debemos hacer? Bueno, primero estudiar el caso y entrar en contacto con los principales actores de la comunidad, ¿no? Siempre lo recomendable es incorporar a las personas desde el día 1 del proyecto, ¿no? Que se hace todo el proyecto y después al final, cuando una semana antes de instalarlo, se le avisa a la gente que por si acaso se va a instalar un sistema de microred, ¿no? Sino que escucharlos, ver entender sus inquietudes, sus necesidades, porque eso puede llevar a también reformular el proyecto y orientarlo de manera más eficaz hacia las necesidades de la comunidad. Entonces, hecho eso, tenemos que caracterizar la demanda o el consumo, cosa que puede ser sencilla si es que tenemos un suministro ya establecido con, por ejemplo, un grupo electrógeno, ¿no? Podemos encender el grupo electrógeno en un día típico y ver cuánto consume la comunidad durante las horas del día, ¿no? Pero si es un suministro o una instalación nueva que parte de la nada, tenemos que hacer ciertos estimados, ¿no? Y proyectar a cómo consumiría la gente, cuánto y en qué momento. Un poco de modelamiento, ¿no? Luego pasamos a hacer la prospección de recursos energéticos, ¿no?
cuánto de sol hay, cosa que se puede hacer con las bases de datos de los sistemas PBGIS, ¿no? Sistema de información geográfica relacionada con radiación solar. Se puede hacer también con la base de datos de la NASA o datos meteorológicos locales, ¿no? En cuanto a la prospección del viento, sí, muy complicado hacerlo con base de datos, hay que medirlo, el viento sí hay que medirlo y hacerlo localmente, porque el viento es un recurso mucho más complejo que nos puede dar sorpresas, ¿no? Pensando, por ejemplo, que en Paracas en todos los lugares hay viento, bueno, puede ser que nuestra comunidad objetivo esté metida en una quebrada o bajo la sombra de un acantilado o cerca de un bosque de guarangos y no tiene mucho viento. Entonces hay que ir y medir. Y también incorporar algunos otros recursos, si es que hubiera, ¿no? De repente, si estamos en la selva alta, podemos tener recurso hidroeléctrico, ¿no? Y podemos aprovecharlo. O podemos tener biomasa, tal vez, y tendríamos que incorporar a un especialista en biomasa o en hidráulica para que nos complemente, ¿no? Sí, hay que buscar lo que es más beneficioso para la comunidad. Y luego pasar a una etapa ya de diseño y simulación con este diseño para optimizarlo, y una fase ya de implementación, para lo cual tenemos que también capacitar a los principales actores, a los líderes de la comunidad, para después ya pasar a una puesta en marcha y entrega, ¿no? Y luego, por supuesto, darle soporte y mantenimiento a la instalación, y eso también pasa por monitorear, si fuera posible, a remoto los parámetros, ¿no? Ahora, si hay línea de teléfono, podemos acceder a la información de la microred en tiempo real. Pero muchas veces aquí estamos en lugares fuera de la red de telefonía, ¿no? En Laguna Grande, por ejemplo, no llega las redes de celular, porque sería excelente poder conectar los dispositivos de registro, de medición y registro que tenemos en Laguna Grande a una transmisión, ¿no? En línea, pero hasta donde hemos visto no se puede, ¿no? Habría que poner una repetidora. Entonces, en cuanto a caracterización de la demanda, ya sea porque hemos podido medirla o porque estamos proyectándola, básicamente tenemos que definir estos 4 grandes rubros o parámetros, ¿no? ¿Cuánta energía se requiere diariamente en kilovatios hora? ¿Cuál es la potencia instalada? Si prendemos todos los equipos de la comunidad, o especialmente si hay bombas de agua o alguna máquina, ¿qué pasa si prendemos todas las luces, todas las refrigeradoras? Eso nos da un parámetro de cuánta potencia tendríamos que abastecer si es que se encienden todos los equipos. También con mayor detalle, ¿cuál es la potencia pico de la instalación? Eso se refiere principalmente a la existencia de motores eléctricos que cuando arrancan producen un transitorio, un impulso de consumo importante por una fracción de segundo, típicamente un motor eléctrico que se enciende sin ninguna electrónica de por medio, simplemente se activa con una llave, consume por un instante 5 veces más de lo que consume cuando está funcionando normalmente, ¿no? Tenemos que tener en cuenta eso para que nuestros inversores tengan la capacidad de sostener ese consumo instantáneo, ¿no? Porque si no, cada vez que prendamos la bomba de agua, por ejemplo, va a apagarse la instalación, ¿no? Lo cual es inaceptable. Y la energía que requiere acumulación. No toda la energía que se consume en un suministro requiere pasar por las baterías, ¿no? Hay consumos que son, pues, durante las horas de producción. Por ejemplo, bombear agua, recircular una piscina. Podemos, pues, programar esas actividades cerca del mediodía, de modo que con la propia generación fotovoltaica, en este caso, se abastezca ese consumo y no tenga que ser almacenado en las baterías para usarlo de noche, ¿no? Sería, pues, ilógico llenar los tanques de agua o circular la piscina a las 3 de la mañana en un sistema fotovoltaico, ¿no? Sería un capricho que nos va a costar mucho en baterías, porque vamos a tener que
considerar toda esa energía para circular la piscina, trámite batería. Significa que cargamos la batería para que a las 3 de la mañana podamos circular la piscina. No tiene mucho sentido. Hay que tratar de ajustar la demanda para que sea diurna, ¿no? Cualquier proceso, cualquier actividad que pueda desplazarse, hay que tratar de pasarla para el mediodía, ¿no? Si estamos en una lógica solar. O si estamos en una lógica eólica, para las horas en que por lo general hay más viento. Y idealmente deberíamos también sacar un perfil, ¿no? Como este, que nos dice cómo se comporta el consumo en las 24 horas. Típicamente hay una hora punta, ¿no? Hay un momento que empieza a las 6 de la tarde en el que el consumo sube. Y eso lo vemos también en Laguna Grande, ¿sí? Podemos ver los gráficos que arrojan los registros que tenemos allá. Y Laguna Grande, que tiene 35 o 40 suministros de pequeños ranchos, que algunos consumen muy poquito, otros están hasta, digamos, cerrados porque la gente no vive todo el tiempo ahí. Sin embargo, el perfil del consumo muestra consistentemente una hora punta, de 7 a 9, 10 de la noche, definitivamente. Y otros factores que podríamos considerar en nuestro diseño es que si es que hay variación estacional, ¿no? Más consumo en invierno que en verano, o en temporada alta, cuando hay más gente viniendo a la comunidad, si hay crecimiento previsto a futuro, para ya planificarlo y dejar los espacios necesarios, ya tenerlo previsto. También es posible que hayan cargas prioritarias o críticas, como si fue, ¿no? una refrigeradora que contiene vacunas, o las refrigeradoras que contienen la producción de cierta actividad agrícola, que se le tiene que dar prioridad, ¿no? Se puede apagar el resto de las luces, etcétera, pero las refrigeradoras no me las apagan, por favor, porque ahí está el valor de toda la comunidad, ¿no? O de la empresa. Eso ya es más detalles, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos la prospección de recursos energéticos? Bueno, si estamos hablando de viento y sol, tenemos que tener, pues, un piranómetro para medir la radiación instantánea en vatios por metro cuadrado del sol, un anemómetro para medir la velocidad del viento en metros por segundo, una veleta que nos indica de dónde viene el viento, cosa que es de segundo orden, ¿no? Como importancia. ¿De dónde viene el viento? Puede ser también un criterio importante a analizar, pero no tiene comparación con la velocidad, ¿no? Si la velocidad es baja, bueno, ya no nos interesa mucho de dónde venga el viento, ¿no? Lo que nos interesa es que la velocidad del viento sea aceptable para la operación de turbinas eólicas. También podemos medir temperaturas o humedad relativa, nos puede dar información relevante. La temperatura es importante para la eficiencia de los paneles solares. Si tenemos un ambiente muy caliente, bueno, sabremos que los paneles solares van a tener una menor eficiencia porque las celdas solares reducen su producción con la temperatura. Y el higrómetro nos puede dar también una idea de problemas de corrosión o protecciones que tenemos que implementar. Y todas estas mediciones de los instrumentos van a un registrador o data logger, ¿no? Para poder después bajar la información después de un mes, 2 meses, y hacer un análisis, ¿no? Estadístico. ¿Cuál sería la frecuencia y duración de la prospección? Bueno, eso depende también del nivel de inversión, ¿no? Si estamos hablando de una microred pequeña, podremos hacer una prospección de 2 meses, o si es muy pequeña, menos, ¿no? Ahora, si es una inversión, es una microred que es una inversión de varios millones de dólares, bueno, tendremos que hacer 1 año o 2 años de prospección de recursos para estar bien seguros, ¿no? Es lo que se hace en un parque eólico, por ejemplo, ¿no? Mínimo 1 año se analizan los vientos con varios anemómetros en varias zonas para analizar el comportamiento del viento y verificar que el proyecto sea viable, ¿no? Aquí también una microred, dependiendo de la magnitud de la inversión, porque bueno, si es una inversión relativamente pequeña, no vamos a gastar pues mucho dinero, demasiado dinero en la prospección. Hacer un estudio de 1 año pues cuesta mucho, hay que esperar mucho.
Entonces es un poco de criterio, ¿no? Pero sí, mínimo 30 días, ¿no? Para ver qué está pasando. Si en esos 30 días las condiciones son malas, bueno, ya empezamos a tener problemas, ¿no? Si son buenas, ya podremos tener una mayor garantía. Eh, Obtendremos que, si son malas, podremos decir, bueno, esperaremos un mes más a ver si mejoran las condiciones. Pero si durante un mes no hay viento suficiente, durante un mes entero, y el sol también es pobre, bueno, vamos a tener que tal vez buscar otro lugar mejor, ¿no? Más que nada con el viento, digo, porque podemos tener un lugar con poca radiación solar, pero eso se compensa con más área de paneles solares. En cambio, si el viento es pobre, ya mejor no pongamos la turbina eólica, ¿no? Nos quedamos solamente con los paneles y tenemos que provisionar más área de paneles. Pero si durante 30 días no hay viento suficientemente bueno, entonces ya queda totalmente cuestionada la opción eólica, ¿no? Ahora, si queremos insistir, podremos seguir midiendo el viento más meses, ¿no? Pero ya con 30 días de mal viento, bueno, tenemos un indicador bastante pesimista para ese escenario. Como vamos a reforzar también el criterio, dado que los paneles solares se han vuelto tan competitivos, han bajado tanto de precio, poner turbinas eólicas en lugares donde el viento es mediocre no vale la pena. Mejor nos quedamos con nuestros paneles solares, ampliamos la capacidad fotovoltaica y no ponemos turbinas eólicas. Ahora, si el viento sí tiene, pues, tenemos varias horas al día con 7, 8 metros por segundo o más, podremos considerar la incorporación de turbinas eólicas, ¿no? Especialmente si es que ese viento es nocturno, ahí será muy valiosa la presencia de la turbina eólica, porque se complementa muy bien con la instalación fotovoltaica. Entonces, bueno, otros recursos energéticos, es lo que mencionaba, no nos olvidemos que si estamos encuadriculados con viento y sol, bueno, también, ojo, tenemos que abrir un poco los ojos y, por ejemplo, pues si vamos a una comunidad que está en la selva alta y están con una cascada al costado, sería pues un poco deshonesto venderle paneles solares y más aún turbinas eólicas cuando podrían aprovechar esa cascada, esa caída de agua, esa torrentera para generar energía eléctrica, ¿no? Entonces hay que, bueno, ser transparente y incorporar las posibilidades de otros recursos, ¿no? Biogás también. Si no manejamos biogás, entonces llamaremos a un especialista en biogás para que nos ayude en este proyecto, ¿no? Y también podemos considerar los grupos electrógeno, que podría ser para los puristas de las energías renovables un invitado indeseado, ¿no? Pero que puede aportar en hacer más económico el sistema y más confiable, ¿no? Porque si queremos aumentar la confiabilidad del sistema, de repente tenemos que aumentar tanta la capacidad de los paneles solares y tanta la capacidad de las baterías que nos sale un sistema bastante costoso. Mejor es hacer un sistema más racional que tiene una complementación con un pequeño grupo electrógeno que cubre justamente esa probabilidad de falla por días malos, ¿no? Entonces puede salir más económico tener el grupo que lo activamos, digamos, 20 días al año, contra extender y sobredimensionar nuestra instalación de microred para que sea 100% segura durante todo el año. Es un tema de criterio y de números, ¿no? Entonces, para una microred híbrida, eólica solar, ¿qué tenemos? Tenemos aquí estos componentes principales, ¿no? Los módulos solares, los controladores fotovoltaicos, los inversores, las turbinas eólicas con sus controladores, baterías de diferentes tipos. Podemos tener también este grupo electrógeno que les mencionaba. Y de manera opcional, si queremos tener un mejor registro y entender qué pasa con nuestra microred, un sistema de control y monitoreo, ¿no? En todos estos
componentes han habido mejoras. Bueno, los grupos electrógenos ya es un producto de tecnología muy madura, ¿no? Pero en el resto hay novedades todo el tiempo, ¿no? Hay mejoras. Por ejemplo, ahora tenemos sistemas de control y monitoreo muy versátiles y económicos, mucho más al alcance de nosotros, que equipos pues, que pueden exceder los $4,000, $5,000. Hay equipos que por menos de $1,000 te dan una buena capacidad de registro de múltiples parámetros eléctricos, por ejemplo, ¿no? Y también en los controladores fotovoltaicos, los inversores, las baterías han ido mejorando mucho, como vamos a ver a continuación. Aquí vemos para empezar, los paneles solares, los que les comentaba, ¿no? Esta es una hoja técnica de un panel solar o un módulo fotovoltaico, como es su nombre más apropiado, de fabricación o de especificación reciente, ¿no? Que incorpora una tecnología PERC, que se refiere a un proceso de pasivación de la parte posterior de la celda, que mejora el rendimiento de la celda, porque bueno, este tratamiento de pasivación es un tratamiento químico que se le da a ciertos componentes que conforman la parte de la base de la celda, y que facilita el flujo de electrones y también la reflexión de la radiación. Es interesante esa tecnología porque ha sido incorporada por la mayoría de fabricantes sin aumentar significativamente el precio, porque no ha sido necesario, digamos, modificar radicalmente la línea de producción, sino que es un par de estaciones adicionales que hay que ponerle a la línea de producción para hacer este proceso, y continúa el proceso estándar. No hay que dejar de lado toda la instalación, que es millonaria, para hacer otra cosa, sino que se incorpora una mejora en el camino de la producción. También la tecnología de media celda está teniendo mucho éxito. Es una tecnología que se refiere a las celdas monocristalinas, que se hacen de la mitad de tamaño. Por lo tanto, el panel solar ahora tiene el doble de celdas, y es como tener dos paneles en uno, lo cual hace que se disminuya la corriente que pasa por los ramales, y se reduzca la pérdida por conducción eléctrica en todo el recorrido de las celdas. Y estos módulos ya están llegando a superar el 20% de eficiencia de conversión, cosa que es bastante interesante, ¿no? Eso también trae no solamente trae ahorros en todo lo que es la instalación, el transporte, el acarreo, manipulación, estructura metálica de soporte. Es un efecto multiplicador, ¿no? Y estos son los que le comentaba, que ahora, bueno, el comercial es 440, esos son los últimos que estamos trayendo, pero actualmente ya hay de 670, 640, que tienen una medida espectacular. Si este panel mide 2,18 m por 1 metro prácticamente, los paneles de 650, 660 miden 2,38 m, o sea, casi 2,40 por 1,35 m. O sea, es más grande que una plancha de AAA, ¿no? Es un tremendo panel solar. Entonces ahí el fabricante busca la reducción de costos de fabricación, ¿no? Porque, bueno, fabricar un módulo el doble de área no cuesta pues el doble, ¿no? Cuesta más, pero no el doble. Pues ahí se consiguen ahorros. Y lo interesante es que los paneles solares siguen bajando de precio, de manera, bueno, no exponencial, pero sí siguen bajando. Parece mentira que uno dice, bueno, ¿hasta dónde van a llegar? ¿No? Sí, sigue bajando el costo. Y eso es una buena noticia para todos.